Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este canal que se llama El Alarido. Mi nombre es Omar Benumea y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva historia. También a nombre de mi querido amigo Felipe Cruz, pues sean todos ustedes bienvenidos como siempre, como siempre, como siempre. Muchas gracias, muchas gracias por ver siempre todo nuestro contenido, por estar siempre al pendiente de todas nuestras publicaciones y de todo lo que transmitimos. Muchas gracias. Hoy tuvimos Inexpertos, también tuvimos Con Sabor a México, estamos en El Alarido. En 3 semanas tenemos el Filip, los canales de En Shock y toda esta variedad de información y de programación que tenemos para todos ustedes. Muchas gracias por suscribirse, por compartir, por darle like, por estar siempre, pues, acompañándonos en todas nuestras transmisiones y en todo nuestro contenido. Como siempre, es un placer estar con ustedes este día domingo, que este día domingo supongo que muchos ya estarán descansando, muchos ya van a estar, pues, ya acostaditos, pues sí, a estas horas son las 9 de la noche, entonces ya deben de estar preparados en cama para poder echarse su sueñito, ¿no? Ya para mañana regresar a las labores cotidianas como todas las semanas. Y fíjense que el día de hoy la historia que les traigo es muy siniestra, ¿saben? Les voy a contar una historia personal que nos pasó a Felipe y a mí. Hace muchos años, cuando él y yo recién empezábamos, bueno, él no, él ya tenía sus ayeres ahí en Grupo Radio Centro. Si no mal recuerdo, cuando yo entré, él ya tenía como 7 años ahí, más o menos, por ahí sí. Y fíjense que él ya tenía conocimiento vasto del equipo, tanto de transmisión como de grabación, porque son dos cosas diferentes. El equipo de transmisión es para transmitir directamente ya a digamos que al aire, la frecuencia a ustedes que les llega ya en casita o en el coche donde ustedes estén, nosotros la enviamos a una planta de transmisión y la planta la hace un proceso y la manda, ¿no? Bueno, pero antes de eso hay muchas cosas por detrás, como por ejemplo la producción, la edición, bueno, muchísimas cosas, ¿no? La grabación con los locutores, todo eso. Bueno, hay dos cabinas diferentes, la cabina de transmisión y la cabina de grabación. Nosotros en aquel momento, cuando yo conocí a Felipe, todavía él estaba de lleno en la cabina de transmisión. Pero mi jefe, bueno, al ver que Felipe pues le echaba ganas y que pues hacía muy bien su trabajo, fíjense que si algo tiene Felipe es que se las ingenia mucho, ¿saben? Y yo muchas cosas se las aprendí de ser tan ingenioso. Por ejemplo, no teníamos programas de edición en una cabina de radio, de transmisión, perdón, una transmisión de radio. ¿Por qué? Porque tenía ingeniería, cuidaba demasiado tanto la transmisión como los equipos. Por lo tanto, nosotros no podíamos hacer ediciones ahí en la cabina de radio. Para eso estaba el estudio de grabación de cada estación. Nosotros en Estéreo Joya teníamos la cabina de grabación que estaba en el tercer piso y la de transmisión estaba en el primer piso. Y ahí viene lo interesante. Cuando Felipe empieza pues, a querer aprender a grabar, a editar y usar todo este equipo de grabación, pues le dan chance y lo mandan a aprender con un muy querido amigo nuestro que se llama Víctor Manuel López Santillán, que él fue el que nos enseñó a editar audio. Él fue la primera persona que se encargó de enseñarnos a editar audio, tanto al aire como en esta cabina de transmisión, de grabación, perdón. Bueno, llegó un punto donde nosotros, pues, salíamos a las 12 de la noche. Yo, en lo personal, pues, salía a las 10:30, pero Felipe me estaba enseñando a utilizar estos aparatos. Entonces, pues, yo decidí quedarme todo el turno, o bueno, mucho tiempo decidí quedarme todo el turno completo de Felipe para poder ayudarle. Aparte que pues echábamos relajo, ¿no? Entonces estaba muy a gusto. Y Felipe a veces me llevaba a casa o luego yo esperaba el último camión y me iba, no pasaba nada. Pero, pero hubo unas veces donde Felipe se quedaba a doblar turno, es decir, entraba a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche él terminaba su turno. Bueno, pues a las 12 el compañero relevo no llegaba. Por lo regular era el suplente. Entonces, el de la madrugada suplente no llegaba y Felipe tenía que quedarse. Entonces, pues, ya no había cómo, o sea, si Felipe me llevaba, sí, o me decía, ¿sabes qué? Espérame 15 minutos en lo que llega este chavo, ¿no? Y ya yo te llevo. No, bueno. Entonces yo lo esperaba y no llegaba, ¿saben? Y pues nos teníamos que pues, rifar el turno, ¿no? Y les digo los dos porque pues él me decía, oye, ¿sabes qué? Pues me voy a dormir un rato. Aviéntate estas 3 horas y yo me despierto a las 3 y yo me aviento las otras 3 para que dormamos algo, pues, sí, ¿no? Pues échame la mano, ¿no? Al final de cuentas, pues era su obligación de Felipe, pero, pues, digo, siempre estuvimos ahí apoyándonos. Y sí, ¿no? Nos poníamos a hacer cosas. Pero esa primera vez, me acuerdo que teníamos unas ediciones para el programa de Esencia de Mujer en el cual nosotros trabajábamos. Entonces teníamos que armar algunas dedicatorias porque se iba a ir de vacaciones Felipe. Entonces me dijo, oye, ¿cómo ves? Si yo voy a la cabina de grabación
y en lo que tú estás aquí transmitiendo, porque ya era el otro turno de las 12, pasando las 12 de la noche, yo edito y ya adelantamos trabajo. Le digo, sí, pues, tú échate allá arriba y yo acá abajo, ¿no? Pues al fin ya, pues ya lo tenemos controlado. Y así lo hicimos. De repente, como a las 2:30 de la mañana, me marca Felipe, oye, ¿sabes qué? Pues, tráete unos cafés, ¿no? Y pues, unos panecitos para algo, ¿no? Pues ya me dio hambre. Dije, pues está bien, ¿no? Yo dejé la cabina sola, ¿no? Tenía el automático, nosotros programábamos 3, 4 canciones, más los comerciales o lo que tengamos que hacer, y normal, ahí la dejábamos unos 15 minutos, no más porque a veces se desfasaba o cosas por el estilo. En ese entonces todavía no estaba bien diseñado el sistema para que la cabina transmitiera sola tanto tiempo. Pero bueno, bajé por los cafés a la planta baja, que era un piso abajo de donde yo estaba, y de ahí subí en el elevador al tercer piso a llevarle los cafés. Entonces dije, pues voy por los cafés, me echo el pan y ya subimos, ¿no? Y estamos ahí un rato no creo tardarme más de 15 minutos. Bueno, pues ya, ¿no? Total. Cuando de repente nos marca el ingeniero en turno de la madrugada, y nos dijo, oye, ¿quién dejó la cabina sola? ¿O por qué está la cabina sola? Es que ya están laguneando, y el laguneo, o bueno, la laguna, ahí en radio, quiere decir que ya no está transmitiendo ningún sonido, ya no está emitiendo ningún audio. Por lo tanto, estamos laguneando y ya llevábamos así 2, 3 minutos. Se nos fue la noción del tiempo, pues estábamos chacoteando, estábamos echando relajo. Entonces, los dos salimos corriendo, Felipe esperó el elevador y yo me bajé por la escalera de emergencias. Y pues a ver quién llegaba primero, ¿no? Y le daba play a la máquina, porque si se daban cuenta de que habíamos dejado la cabina sola, pues nos íbamos a meter en una bronca, porque a esas horas no podíamos estar en el tercer piso de madrugada. Se supone que solamente había un operador. O sea, yo no tenía permitido operar la cabina. Lo hacíamos porque Felipe me enseñó y porque yo lo apoyaba y porque realmente, pues, nos apoyamos siempre, pero no lo tenía yo permitido, ¿saben? Directamente por la empresa, ¿no? Porque yo en ese momento era telefonista. Entonces nos podíamos meter en una bronca porque si revisaban cámaras, yo las 2 horas las estuve operando. Y esas 2 horas Felipe estuvo en el estudio. Entonces yo no tenía por qué agarrar el equipo de transmisión y Felipe a las 2, 3 de la mañana no tenía por qué estar en el estudio de grabación. Bueno, pasó. Ya le hablamos con el ingeniero, ya le explicamos, ¿sabe qué? Pues estamos haciendo esto, esto, esto. Pero seguro que están, sí, mire, vamos, y ya le enseñamos y todo. Cuando subimos al tercer piso con todo y el ingeniero, la máquina seguía grabando y seguía grabando algo muy raro, ¿saben? Porque para que se grabara, hay 2 botones en la consola que nosotros debemos de prender. Si no se activan, no entra el sonido del micrófono que está del otro lado de la cabina hacia la consola y hacia la computadora. Entonces, era como un doble seguro. O sea, aunque algo estuviese sonando del otro lado de la cabina, no podía meterse al equipo, a la computadora, sin que alguien le hubiera apretado los botones. Y les juro que no fue Felipe, ni siquiera el momento, porque nosotros estábamos cenando en la parte de atrás de la cabina, justamente para que las cámaras no nos vieran, ¿no? Que estábamos comiendo pues, nuestros sagrados alimentos encima de los equipos. Y nosotros ya sabíamos que si llegaba a ocurrir algún accidente, que se te cayera el café, el agua, lo que sea, son equipos carísimos, carísimos, carísimos. Y de verdad no tienen idea que cuánto podrían llegar a costar esas cosas. Entonces, nosotros estábamos muy conscientes de eso. Bueno, llega un momento en el que entre nosotros nos preguntamos, ¿fuiste tú, ah? No, pues fuiste tú. No, no, pues no, ¿por qué? Bueno, porque en la computadora, cuando nosotros vamos grabando, em, no sé si ustedes han visto alguna gráfica de audio. Bueno, son gráficas que suben y bajan así. Habían como 2 o 3 momentos en el que se grabó algo. Nosotros, obviamente, lo percibimos de volada y lo entendimos rápido. ¿Cómo era posible? Pongan ustedes que por cualquier cosa se hayan prendido. Es más, sí, Felipe los prendió por accidente, pero no había nadie en el tercer piso. Nadie. Nadie, 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 nadie. Yo le dije a Felipe, a ver, vamos a ver qué es. A lo mejor se metió algún ruido, alguna alguna transferencia de algo, ¿no? Alguna interferencia de algo, perdón. Y resulta ser que lo regresamos y se escuchaban respiraciones. Se escuchaba algo una voz gruesa, em,
pero que estaba diciendo algo en un idioma que no entendimos, pero eran dos o tres frases, dos o tres palabras, o sea, no eran frases completas, 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 no, eran dos o tres frases muy, muy, muy raras. Bueno, Felipe ya no, fíjense, yo conozco a Felipe, y Felipe no era tan miedoso como lo era ahora. Felipe era bien entrón. Entonces, digo, no, ¿sabes qué? No, pues ya vámonos, digo, ya vámonos a la cabina de transmisión y ya cierra aquí, ya aquí deja, apaga todo y ya ahorita nos ponemos a rezar. Y Felipe dijo, no, déjame terminar y voy a borrar esta cosa, voy a resetear el equipo por cualquier cosa que se haya metido por cualquier lado, porque sí necesitamos acabar esto, porque es mucho más fácil hacerlo ahorita, hacerlo en la cabina de transmisión, porque ya no tenemos y no se va a dar la oportunidad de hacerlo. Y si lo hacemos así, ya vamos a estar más tranquilos, ya en la cabina de transmisión, ya tenemos los audios preparados, ya simplemente le damos play y ya no tenemos que estar corriendo, pasan eso, pásame el otro. Entonces, sí tiene que ser sí o sí hoy. Híjole, digo, pues ni modo, ¿no? Pues yo me voy para allá abajo otra vez, ya estábamos temblando. Bueno, yo estaba temblando del otro lado. Sí sentía una vibra pesada después de eso, ¿saben? Ya, total, pasó. Uno de los compañeros que estaba en otra cabina de la madrugada, pues más o menos le empecé a contar. Dice, no, hermano, pues eso no es nada. Aquí se escuchan niños corriendo, una niña riéndose. De repente se escucha cómo pegan en las puertas, porque las puertas eran de vidrio, entonces se escucha cómo pegan, cómo truenan. O sea, aquí te vas a encontrar de todo. Dice, ¿cuánto tiempo llevas aquí? No, pues yo llevaba 2 o 3 meses, si acaso. No, dice, lo que te falta, dice, y cuando te quedes clavado tú solo en una cabina, ahorita porque estás con él, dice, y pudiste correr con él, pero hay veces que todos están durmiendo, o a veces que no hay nadie, y están solos, o todos estamos solos, y no puedes salir de tu cabina, o llega a pasar algo, y no te puedes salir. No, bueno, pues ya, ¿no? Al otro día estábamos platicando Felipe y yo de eso, y mira, ¿sabes qué? Cuando sea así, pues ya no hay que subir, mejor hay que pedir permiso para llegar temprano y ya lo hacemos en el día, ya que nos den chance. Total, para eso están los grabadores, ¿no? Sí, pues ya ni modo. Pero sí, esa vez nos sacaron un susto, pero fuerte, ¿eh? Fuerte. Y les digo, no fue mucho lo que se escuchó, pero en la gráfica sí aparecía. Y cuando le subíamos, era un equipo profesional de audio. Entonces, cuando le subimos y aclaramos lo que estaba ahí grabado, nunca pudimos saber qué era. En aquel entonces, pues no había tanta tecnología como ahora, ¿no? Ahora pudimos meterlo en, no sé, en ChatGPT o en alguna inteligencia artificial para que nos dijera qué era exactamente, en qué dialecto y qué estaba diciendo, ¿no? Capaz que nos metemos en otro problema más fuerte, porque al querer saber cosas que no debemos, pues ya nos metemos en un... Pero bueno, miren que ya me extendí demasiado. Les voy a contar esta historia. Es muy parecida, y por eso quise contarles esto, porque creo que no lo habíamos contado antes, pero sí los contamos, pues ya ni modo, ya se los volví a contar. Bueno, mira, quizá allá por el 2019 existía un podcast pequeño, y la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero esta historia nos la mandaron. Y sí, yo alcancé a escuchar algo por el estilo. De hecho, hubieron ciertas desapariciones y todo, pero, ¿saben? Estos muchachos que en aquel entonces grababan eran Uriel y Alejandro. Me acuerdo que eran Uriel y Alejandro, porque sí, yo alcanzaba a verlos, porque veíamos Felipe y yo los videos de la mano peluda y todos esos. Entonces, nosotros pues más o menos nos acordábamos, ¿no? Apenas estaba lo del YouTube, pero pues ellos creo que no pegaron, después ya no se les vio. Bueno, yo ya no los vi, ya no supe nada de ellos, pero fíjense por qué. Ellos grababan desde un departamento en el tercer piso de un edificio muy viejo, y lo hacían así porque pues rentaban este edificio completo, porque pues estaba abandonado. Entonces al vigilante le daban un billetito para poder entrar, y ya tenían Dios su set ahí armado y todo, pero era un edificio muy viejo y muy feo. Bueno, no tenían patrocinadores, cámaras, caras, tenían unos micrófonos bien feos, se grababan con los celulares o con la misma computadora, con esas cámaras webcam de las viejitas, siempre salían con sus risas nerviosas y la costumbre de grabar de noche, siempre, 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 pues para el ambiente de terror. Bueno, de repente, cuando el ruido de la ciudad bajaba, una madrugada, mientras ellos revisaban el audio del episodio anterior, notaron algo pues muy raro. Entre dos risas que ellos habían emitido en el programa, apareció una voz. Y no era de alguno de ellos. Sonaba así como que muy lejos, muy lejos, muy lejos, como si estuviera dentro del edificio o del cuarto, yo creo, pero a lo lejos, ¿saben? Y de repente, poco a poco se empezó a notar algo más, un audio más, o un sonido más, una respiración. Atrás de las voces de ellos, o sea, o montado en las voces de ellos, una respiración, lo cual era imposible.
Porque si ellos no lo escucharon, ¿cómo el micrófono lo iba a percibir? Bueno, ellos lo primero que pensaron fue que pudo haber sido alguna interferencia y lo borraron. Dijeron, no, pues esto no sirve. Bueno, pues vamos a echarnos otro porque pues si no se alcanza a percibir nuestras voces por estas respiraciones o por esta interferencia, entonces pues vamos a seguir grabando. Pues, ¿qué hacemos? No podemos presentar este contenido tan feo a la audiencia. Bueno, ya de repente al siguiente día, bueno, grabaron normal, se retiraron a su casa, pero al siguiente día, este episodio que habían grabado, lo empezaron a revisar y se dieron cuenta que tenía cortes extraños, ¿saben? Tenían, como les comentaba, estos pedazos que no tenían audio, que son unos silencios muy largos, y al fondo, muy, muy, muy bajito, alguien pronunciando un nombre, siempre el mismo, uno de los integrantes, el nombre de uno de los integrantes, de Uriel. Él, pues juró que no lo había dicho, ¿no? El otro muchacho tampoco, y pues esa noche al terminar encontraron una marca nueva en la mesa de grabación, como un arañazo, ¿saben? Una hendidura muy profunda, como si algo hubiese golpeado, pues, de abajo para arriba. Era raro. Bueno, el edificio pues estaba muy viejo, ¿no? Cosas viejas hacían ruidos, las puertas crujían, las paredes también. De repente el edificio escuchaba como rechinaba. Y bueno, dijeron, pues no importa, pues eso le da ambiente de terror, ¿no? Y esperemos que todo este ambiente o estos audios se vayan metiendo en el micrófono y pues a la gente les dé miedo. Pero bueno, una semana después, el integrante, pues Uriel, cuyo nombre aparecía en los audios, no llegó a grabar y mandó un mensaje. Creo que alguien entró a mi departamento y todo está fuera de lugar. De repente, pues su amigo Alejandro empezó a mandarle mensajes y no le llegaban su WhatsApp. Le trató de llamar y tampoco le entraba la llamada. Cuando él se da cuenta de que pues, algo estaba pasando, se espantó demasiado, llamó a su familia, llamó a la policía y llegaron a su departamento y todo, ¿no? Sobre todo, la policía tuvo que forzar la entrada porque no había manera de entrar, su familia no estaba, iban llegando junto con la policía. Al momento de que entraron, lo encontraron sentado frente a la computadora. El micrófono estaba encendido grabando. No había signos de violencia, de que alguien hubiera entrado, no había huellas, solo un archivo de audio, pues ahí abierto, ¿no? Que duraba exactamente 47 minutos, ni un segundo antes, ni un segundo después. Pero cuando la policía, pues se dio cuenta justamente de que esos 47 minutos no tenían nada, al momento de que el forense y de los peritajes llegaron, quisieron guardar el archivo y se percataron que justamente al final, un minuto exacto tenía un audio y no se alcanzaba a ver porque la gráfica de audio, el audio se pegó hasta el final de la aplicación, es decir, casi no se veía. Pero esta persona que estaba haciendo el peritaje, pues se dio cuenta de que había un minuto grabando. Entonces, ¿por qué 46 minutos estuvo en silencio absoluto y un minuto exacto tenía audio? Bueno, todos empezaron a hacerse preguntas y bueno, empezaron a revisar el audio poco a poco, ¿no? Subieron todo el nivel y vieron que sí, efectivamente, en los primeros 46 minutos no hay absolutamente nada, pero en el último minuto se oye claramente una respiración y luego se escucha la voz de Uriel que empezaba a susurrar, ya no soy yo el que habla. El podcast intentó subir un último episodio explicando lo ocurrido. Alejandro trató de dar su último episodio pidiendo disculpas, que por Uriel pues ya no estaba y que desafortunadamente no podían encontrarlo, pero el canal seguía ahí, ¿saben? De hecho, a la fecha, ya lo cerraron, pero sí hace algunos meses, me acuerdo que todavía lo buscamos para tener algunas referencias, pero ya no tenía videos, el canal estaba vacío, ya ni siquiera estaba en los últimos videos, pero de repente, ¿saben? Algo muy raro y que Felipe y yo en algún momento percibimos, porque veíamos, cuando empezamos el alarido, vimos el canal de estos chicos, que a veces estaban en vivo, pero en este en vivo no había ni imagen, o sea, estaba en negro y solo en audio, y es muy raro, ¿saben? Porque para que fíjate que cuando estaban empezando, nosotros nos dimos cuenta de que para iniciar una transmisión a fuerza necesitaba YouTube registrar un audio
y video, es decir, el micrófono de tu celular y la cámara de tu teléfono. O si estabas en una computadora de escritorio, necesitabas a fuerza un micrófono externo o una cámara externa. O si estabas en una laptop, necesitabas darle permiso a la computadora y al sistema de YouTube para que te permitieran, entonces no había manera de silenciar porque no había un programa como hoy el de streaming, como StreamYard, que te pidiera que te dejara cerrar micrófonos, apagar las cámaras, como ahorita, ¿no? Como a veces lo hace Felipe y Jorge, ¿no? Que yo tengo el control de todo lo que pasa en el programa y puedo sacar a quien yo quiera, cerrarle el micrófono a quien yo quiera, sacarlo de la transmisión si yo quiero, ponerle una imagen en ese momento, ¿no? Y era muy raro porque sí o sí tenía que tener audio o por lo menos video. Aunque ustedes digan que, nada, es que tal vez taparon la cámara. Ok, taparon la cámara, pero ¿por qué decía sin señal? ¿Saben? O sea, era muy, 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 muy raro. Pero bueno, de repente, sí se escuchaban ciertas cosas, ¿saben? Pero ya de este muchacho Uriel ya no se supo nada. Lo último que dijo Alejandro fue que pues había desaparecido, que todavía pues trataron de recuperar ciertos audios en los cuales estaba trabajando Uriel, pero pues ya en la computadora, después de que revisaron ese último archivo donde encontraron la voz de Uriel, ya no sirvió, simplemente de la nada se quemó y ahí terminó la historia de estos dos muchachos. Desafortunado. Sí, la verdad es que yo no supe qué ya pasó con ellos. Les digo que el canal hasta hace unos meses ya había desaparecido. Antes de eso, Felipe y yo todavía cuando hicimos el alarido, pues tratamos de recordar cómo se llamaba el canal. Les juro que estoy tratando de hacer memoria, por eso no se los he dicho, pero en ese momento sí los encontramos y seguían, bueno, estaba ahí el canal, pero ya no tenía nada de contenido. Y era muy raro porque tenían 2 o 3 videitos buenos, ¿saben? Sí, esos muchachos, yo creo pudieron haber tenido una muy buena trayectoria en este tipo de contenido, pero desafortunadamente pues uno desapareció y el otro pues ya no supimos qué pasó con él. Pero bueno, muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por compartir, gracias por darle like a todo nuestro contenido, por estar siempre siguiéndonos, no saben cómo se los agradecemos. Por lo pronto, pues ya nos vamos. Como siempre, ya mañana vamos a estar 100% en vivo en todos los canales, como es el alarido, perdón, el Philip no, perdón. Primero tenemos En Shock a las 2 de la tarde. Ya casi se me olvida el de En Shock, perdóname, Jorgito. Después tenemos el Philip a las 9:30. Tenemos martes y jueves a las 11 de la noche el alarido. Hoy es grabado domingo. También tenemos Con Sabor a México, martes, viernes y domingo. Y Los Inexpertos, sábados y domingos. Ya regresó mi querido Alex. Ahora ya nada más falta que nos coordinemos para estar los tres juntos en Los Inexpertos. Pero muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y no se preocupen, no va a acabar y somos amigos. Y primero es la amistad y luego el trabajo. De verdad, primero es la amistad siempre. Fíjense que yo en lo personal, yo no había conocido personas tan extraordinarias como Luis Jorge, como Luis Felipe, como Luis Alejandro, como Luis Julio, la productora, don Alex, todo el equipo. ¿Saben? Hasta al buen Isra, a don Perico. Son personas excepcionales y muy pocos. Bueno, Dani, ¿quién más anda por ahí? El buen Javi, su papá. Más Malena, ¿saben? Entonces, creo que hemos hecho una muy buena mancuerna y todos nos apoyamos entre todos. Hay veces que sí tenemos nuestras diferencias, pero primero está lo primero, la amistad y procurarnos los unos a los otros. Nosotros hemos pasado, como todos ustedes y como cualquier otra persona, hemos pasado por muchas dificultades y nosotros mismos hemos estado para apoyarnos entre nosotros. Y eso siempre va a estar, siempre va a ser. Mi querido amigo Alex, no te preocupes, la gente no está enojada contigo. Tampoco espero que estén enojados con nosotros por no darles una explicación. Desafortunadamente, pues sí, es eso. Es tan simple como que no pudimos coordinarnos. La verdad es que no pudimos coordinarnos y pues sí, es importante para nosotros que estemos los tres. Pero tampoco vamos a dejar botado el canal. Entonces, de mi parte, cuando sea necesario, pues voy a apoyar a los dos. Y si uno puede grabar un día, pues ni modo, vamos a tener que estar ahí. Y si el otro no puede, pues ni modo. ¿Qué podemos hacer? Lo importante es sacar a flote esto y que ustedes tengan el mejor contenido que les podamos ofrecer. Ya nos vamos, muchas gracias por estar aquí, suscríbanse, compartan, denle like, muchas gracias, sigan mandando sus historias a locutorfelipecruz@gmail.com y nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche, les mando un beso, un abrazo, hasta mañana.